Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos, según el horario que tú hayas tomado tu tiempo para ver este video. Nuevamente soy el profesor de Historia del Perú, quien comenzará con un nuevo tema acerca del virreinato. En este caso, realizaremos el tema de reformas borbónicas. Todo ello surge en el siglo XVIII. Es un proceso de cambios promovidos por la dinastía Borbón para reestructurar el imperio español en función de los avances del capitalismo. ¿Cuál era el objetivo? Lograr una mejor explotación de los recursos de las colonias. Recordemos que en el virreinato surgen dos dinastías en cuanto al gobierno de los reyes. Uno conocido como la Casa de Austria o también conocido como Habsburgo. Otra dinastía viene a ser la Casa de los Borbones o la Casa de Francia. Dentro de ellas podemos decir que las reformas borbónicas inicia con los reyes franceses. ¿Cuáles son los antecedentes que va a motivar o va a causar estas reformas borbónicas? Primeramente diremos la muerte del último rey de la dinastía Habsburgo, conocido como Carlos II. Era considerado como el hechizado porque no podía engendrar hijos. Es por esa razón que le denominaron. Como no tenía un sucesor, simplemente se le buscó a través de la línea de sangres quién puede gobernar España. Es así que llega su sobrino más lejano, conocido como Felipe V, quien se ubicaba en los territorios de Francia. Es así que él se le corona como el nuevo rey de España y se instala la casa o la dinastía Borbón. Pero cuando este era coronado como rey de España, simplemente algunos países como Inglaterra, Portugal y Austria estaban en contra de esto, porque tenían miedo que España y Francia se unieran en un solo territorio. Es así que iniciaron las guerras contra esta coronación, dándose guerra de las sucesiones españolas, donde terminaría con un tratado conocido como Utrecht. En este tratado se reconoce que Francia y España eran independientes, nunca se iban a juntar. Otro que se acordó dentro de este tratado viene a ser la libertad comercial que le brinda a Portugal, Inglaterra y Austria. Principales reformas tenemos en el aspecto económico. Diremos: permiso de llevar mercancía a ingleses a puerto de Porto Bello en Panamá. Es decir, que a través del Tratado de Utrecht, Inglaterra podía ingresar su mercancía hasta el puerto de Porto Bello, esto en Panamá, y era limitado 750 toneladas nada más. Aparte de eso, diremos que el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla con España finaliza. Es decir, ya no había un comercio solamente entre la colonia americana y España, sino se adjuntan otros países como viene a ser Inglaterra, Portugal y Austria. En el año 1778, Carlos III crea nuevas rutas de navegación y puertos de navegación. Antes de las reformas borbónicas, solo existieron dos puertos más importantes. Venía a ser en Porto Bello, esto en Panamá, y otro en Callao, que se encuentra en el Perú. Pero después de las reformas borbónicas, surgen nuevos puertos en Buenos Aires, en Argentina, Valparaíso en Chile, Cartagena en Colombia, como etc. Y también a través de las reformas borbónicas diremos que se instala un aumento del tributo indígena, que causaría que los caciques de aquel entonces tenían que pagar el doble de lo que pagaban, revelándose algunos de ellos como Túpac Amaru II. Político. Diremos que surgen nuevas demarcaciones territoriales. Aparece 3 virreinatos con las reformas borbónicas. Uno conocido como Virreinato de Nueva Granada, otro Virreinato del Perú y por último el Virreinato de Río de la Plata en Argentina. Y 2 capitanías generales, una en Venezuela
y otro en Chile. ¿Por qué se crean las capitanías, profesor? Con la finalidad de resguardar a las flotas y galeones. Uno por el norte, que se encuentra en Venezuela, y por el sur en Chile. Luego también diremos, con las reformas borbónicas se inicia la expulsión de los jesuitas. ¿Quiénes eran los jesuitas, profesor? Los jesuitas, estos eran pertenecientes a la Compañía de Jesús, creada por San Ignacio de Loyola, donde en el virreinato, por haber creado colegios y universidades, tomaron gran poder e importancia en las colonias, lo que causó miedo a la corona española, y ésta decidió expulsar de sus territorios. Aquel entonces el virrey que obedeció este mandato de parte de Carlos III viene a ser el virrey Manuel Amat y Juliet. Y también diremos que se crea el sistema de visitas. ¿En qué consistía? En que el Consejo de Indias, o el Real y Supremo Consejo de Indias, buscaba españoles quienes iban como visitadores a las colonias americanas, con la finalidad de observar y castigar a los grandes funcionarios quienes practicaban la corrupción dentro de las colonias americanas. Las consecuencias que trajo estas reformas borbónicas. 1. Diremos, las colonias se convirtieron en verdaderas abastecedoras del metrópoli español. Se dice que acá se da un máximo apogeo en cuanto a la agricultura, al comercio, a la minería. Diremos también la agricultura, la industria, el comercio y la minería generaron beneficio a España. El Perú se convirtió en importante centro de producción agrícola e industria textil. También se creó el Real Convictorio de San Carlos, que viene a ser un colegio mayor, donde se enseñaba mayormente a la clase nobleza creado por los jesuitas, también a la clase aristocrática. Incluso los que podían pertenecer nada más a este colegio eran esas personas quienes sabían latín. Y por último diremos, se crearon las intendencias y la Real Audiencia de Cusco. Esto por causa de la rebelión de Túpac Amaru II. Manifestaciones culturales en cuanto a la educación. Diremos que la educación que recibieron el virreinato venía a ser elitista, es decir, se respetaron las clases sociales. Era memorista. Sí o sí tenías que saberte todo un libro completo, incluso la Biblia completa. Era dogmática porque la enseñanza estaba regida a las creencias religiosas. Vamos a comenzar con el primero, que A, educación inicial. Esta educación inicial estaba a cargo de las profesoras denominadas mingas, quienes enseñaban las reglas de conducta y respeto a la Iglesia Católica. Es mayormente de formación de valores y éticos dentro de esta enseñanza, educación inicial. Luego tenemos los colegios menores, o también denominados como educación primaria, a cargo de los clérigos, quienes enseñaban en las grandes parroquias. ¿Y qué cosa lo que enseñaban, profesor? A leer, a escribir, transmitir la fe y también la doctrina católica. C, colegios mayores o educación secundaria. Estas son creadas por los jesuitas, quienes crearon los primeros colegios en Lima, conocidos como San Pedro y San Pablo. En ellas se enseñaban, por ejemplo, oratoria, se enseñaban gramática, dialéctica, se enseñaba la doctrina religiosa, como etc. Y de paso, esta poseía la facultad de entregar títulos y licenciados a las personas quienes se educaban dentro de estos colegios. Y tenemos a los colegios de caciques. El colegio de los caciques mayormente pertenecía a la clase nobleza indígena, entre ellas a los hijos de los caciques y curacas. Uno se crea en Lima, conocido como el Príncipe, y el otro en Cusco, conocido como San Francisco de Borja. La finalidad de este colegio venía a ser la enseñanza a escribir y a leer, y también a instruir en la doctrina católica. Y por último hablaremos de las universidades.
Estas universidades se crearon con la finalidad de dar una enseñanza más rigurosa. Entre ellas vamos a nombrar algunas universidades importantes, por ejemplo de San Marcos, creada por órdenes del rey Carlos I, o también conocido como Carlos V, el 12 de mayo de 1551. ¿Está bien? Durante el virrey de Antonio de Mendoza, conocido como el segundo virrey. Diremos que esta universidad estaban dirigidas por los dominicos y su primer rector viene a ser el fray Juan Bautista de la Roca. La segunda universidad creada en nuestro territorio peruano viene a estar en Cusco, conocido como San Ignacio de Cusco, creado por órdenes del rey Felipe IV el 2 de febrero de 1622, pero va a ser cerrada en el año 1767, lo que causaría que esta universidad desaparezca. El tercero, conocido como San Cristóbal de Huamanga, creada por órdenes del rey Carlos II el 3 de julio de 1677 y fundada por el obispo Cristóbal de Castilla y Zamora durante el virreinato de Baltasar de la Cueva Enríquez, pero empezó a funcionar recién en 1704 y tuvo como primer rector al obispo Diego Ladrón de Guevara. Otras universidades podemos mencionar, por ejemplo, San Antonio Abad de Cusco, creada el 1 de junio de 1692. Bueno, eso sería todo en cuanto a las reformas borbónicas y a la educación en el virreinato.